Buen día, maestra Ingrid Castro. Psicopatología 2, equipo 1, María Rojas, Tatiana Zamora y Pablo Celaya. Cuadro sinóptico, categoría de los trastornos de la ansiedad conforme el DSM-5. Después de haber leído el DSM-5, planteamos nuestro siguiente cuadro sinóptico y hacemos la presentación de nuestra exposición oral. Para hacer posible este trabajo fue compartido la responsabilidad y fue al mismo tiempo leído por todos, pero dividido el abordaje. A mí me corresponde explicar los tres primeros trastornos que se denominan trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo y fobia específica. En el primero, tiene una codificación 309.21 F93.0. Este trastorno se manifiesta en un individuo o persona como miedo excesivo e inapropiado para el nivel de desarrollo del individuo. Este miedo se produce bajo la causa principal, que sería la separación del hogar o la separación, precisando más, la separación con la figura de mayor apego. Existen 8 condiciones para diagnosticarlo. Sin embargo, si se cumplen al menos 3 de esas 8 circunstancias, podemos ubicarnos dentro de este trastorno. Quiero compartir esos elementos circunstanciales. El primero, malestar excesivo o recurrente, producido por lo que ya decía, la separación del hogar o la figura de mayor apego. 2, preocupación excesiva y persistente. ¿En qué? Posible pérdida de la figura del apego, que esa separación puede ser causada por la muerte, por algún posible daño, etc. También aparece el acontecimiento adverso, por ejemplo, un accidente que cause esa separación. 4, resistencia a salir lejos de casa por miedo a la separación, lo que deja en evidencia el apego absoluto. 5, resistencia a estar solo sin la figura de apego. No pueden estar solos, tienen una dependencia con la figura de apego. 6, resistencia a dormir fuera de casa. No lo logran, no pueden hacerlo. 7, pesadillas repetidas en relación a la separación con la figura. 8, quejas repetidas de síntomas físicos por separación. Por ejemplo, dolor de cabeza. Todo está en un mismo eje central. Apego con la figura principal, con la persona con quien tienen la mayor referencia de apego. Y esto les va a producir esos manifiestos. La duración tiene que haber miedo y ansiedad persistente. En el caso de los niños y adolescentes, 4 semanas. Y en las personas adultas, de 6 o más meses. Existe alteración clínica, deterioro social u otras importantes manifestaciones del funcionamiento. Y por supuesto, esta alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Mutismo selectivo, la codificación 313.23 F94.0. En esencia es el fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas, donde podrían desarrollar de manera normal y natural el lenguaje, la expresión oral o la interrelación a través del lenguaje. Sin embargo, no lo logran. Al no lograrlo, interfieren en logros tanto educativos, laborales o sociales. Esta condición dura al menos un mes mínimo. No se le puede atribuir que este comportamiento
se produzca por la falta de conocimiento, porque no cabe la posibilidad, tampoco por la comunidad del lenguaje hablado en una determinada situación social. Tampoco se explica mejor este trastorno por un trastorno de la comunicación. Y finalmente la fobia específica, que es miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Ya se da en esas dos conjeturas. Puede ser provocada por un objeto o por una situación específica. Por ejemplo, situación específica, altura. En los niños, ¿cómo se manifiesta esta fobia específica? Pueden quedarse paralizados. En el caso del objeto o la situación fóbica, provoca miedo o ansiedad inmediata. Se evita con miedo intenso. O sea, tratan de evitarlo. Es desproporcionado al peligro real que plantea la situación específica. Causa malestar clínico, deterioro social, daña otras áreas importantes del funcionamiento. Esta alteración no se explica mejor por los síntomas de otros trastornos mentales. Existe especificación por codificación basándose en estímulos fóbicos. Y aquí se mencionan algunas particularidades tales como animal, entorno natural, sangre, inyección, herida. También nos remite al CIE-10-MC específico, que nos indica miedo a la sangre, a las inyecciones, transfusiones, miedo a otra atención médica, miedo a una lesión situacional, otra. Cuando está presente más de un estímulo fóbico, se debe hacer constatar todos los códigos CIE-10-MC aplicables. Es decir, de que se debe reforzar, además de lo que ya indica el DSM-5, en ese caso particular con el CIE-10. Tiene una duración, esta fobia específica, de 6 o más meses. En relación al CIE-10, quiero mencionar que en el F40.2, que nos habla de las fobias específicas aisladas, proximidad de animales, y que es una fobia muy específica y concreta, incluye zoofobias, claustrofobia, acrofobia, fobia a los exámenes, fobia simple. Esa es mi intervención. Continúa mi compañera de clase. Buen día, maestra. Soy Tatiana Bonilla y yo daré continuidad de las categorías de los trastornos de ansiedad, su clasificación y características más puntuales según el DSM-5. Yo estaré hablando acerca de 3 trastornos, los cuales son trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico y agrofobia. En cuarto lugar, tenemos el trastorno de ansiedad social. Su codificación 300.23 F40.10. Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas, interacciones sociales. En los niños, la ansiedad, reuniones con individuos de su misma edad y no solamente en la interacción con los adultos. Miedo de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Situaciones sociales casi siempre provocan miedo. Son desproporción a la amenaza real planteada por la situación social y al contexto sociocultural. Incluye trastorno de pánico. Causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social. No se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni otra afección médica. No se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Sí existe otra afectación médica. Está claramente no relacionada o es excesiva. Especificar si solo actuación. El miedo se limita a hablar o actuar en público. En los niños el miedo se puede expresar con rabietas. Su duración es de 6 meses a más. Quinto, trastorno de pánico. Codificación 300.01 F41.0. Ataques de pánico imprevistos y recurrentes.
Es la aparición de súbito, de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas. Son 13 síntomas y se subrayan algunos como sudoración, temblor o sacudidas, sensación de ahogo, miedo a morir, aparición súbita, desde un estado de calma o ansiedad. Duración. Al menos uno de los ataques le ha seguido un mes o más, de uno a los 2 hechos siguientes. 1. Inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias. Un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Especificador. El ataque de pánico no es un trastorno mental y no se puede codificar. Se puede producir trastorno de ansiedad u otros trastornos. Se requiere de un especificador. Aparición súbita de miedo intenso. Máxima expresión en minutos. Debe producirse 4 o más síntomas de los 3 establecidos, desde un estado de calma o ansiedad. Sexto, agrofobia. Es el miedo o ansiedad intensa acerca de 2 o más de los 5 situaciones siguientes. 1. Uso del transporte público. 2. Estar en espacios abiertos como estacionamientos, mercados y puentes. 3. Estar en sitios cerrados como tiendas, cines y teatros. Hacer cola o estar en medio de una multitud o estar fuera de casa solo. 4. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos. 5. Estar fuera de casa solo. Características importantes de la agrofobia. Una de las características esenciales de la agrofobia es un marcado o intenso miedo o ansiedad provocados por la exposición real o anticipatoria a una amplia gama de situaciones. Otra característica es el miedo, la ansiedad o la evitación. La evitación es continua y dura típicamente 6 o más meses. La cantidad de miedo experimentado puede variar con la proximidad a la situación temida y puede ocurrir en anticipación o en presencia de la situación agrofóbica. La agrofobia puede motivar que los individuos se queden totalmente confiados en casa, que no puedan salir de su hogar y que dependan de los demás para los servicios o la asistencia e incluso para las necesidades básicas. Son frecuentes la desmoralización y los síntomas depresivos, así como el abuso del alcohol y los médicos sedantes, y los intentos indebidos de automedicación. La agrofobia se asocia con una considerable deficiencia y discapacidad en lo que se refiere a funcionalidad, productividad laboral y días de incapacidad. Eso es todo de mi parte y continúa mi compañera Fernanda. Y como trastornos finales, pero no menos importantes, yo les voy a hablar acerca de la ansiedad generalizada y la ansiedad inducida por sustancias o medicamentos. Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad generalizada, nos referimos a que esta ansiedad y preocupación excesiva se produce durante más días de los que se ha estado ausente, durante un mínimo de 6 meses en relación con los diversos sucesos o actividades de la persona que la padece, ya sea en el ámbito laboral o escolar.
A este individuo le es difícil controlar su preocupación. La ansiedad y la preocupación se pueden diagnosticar asociándola a 3 o más de los siguientes síntomas: inquietud o sensación de estar atrapado, una facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse, o sea que la persona se mantiene con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y problemas constantes del sueño. Entre las características importantes de este trastorno tenemos que este trastorno es una ansiedad y una preocupación excesiva o una anticipación aprensiva acerca de una serie de acontecimientos o de actividades. La intensidad, la duración o la frecuencia de la ansiedad y la preocupación es desproporcionada a la probabilidad o al impacto real del suceso anticipado. O sea, ¿qué queremos decir aquí? Que la persona que padece este trastorno piensa en futuros escenarios peores de los que se podrían esperar, o sea, consecuencias negativas de un mayor nivel. Y que a este individuo le resulta difícil controlar su preocupación, como ya habíamos dicho anteriormente. El mantenimiento de los pensamientos, y esto lo lleva a que interfiera con su atención en sus tareas inmediatas. Estas preocupaciones son excesivas y por lo general interfieren significativamente con el funcionamiento psicosocial, y que las personas con un trastorno de ansiedad generalizada refieren malestar subjetivo a la preocupación constante y al deterioro de sus áreas sociales y ocupacionales. Por otro lado, tenemos el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, que entre las características encontramos que es la presencia de síntomas prominentes de pánico o ansiedad, que se consideran debido a los efectos de una sustancia, una droga de abuso o un medicamento o una toxina. Los síntomas de pánico o ansiedad se deben haber desarrollado durante un poco después de la intoxicación o la abstinencia de alguna sustancia o después de la exposición a un medicamento. Un tratamiento prescrito por un trastorno mental u otra afección médica debe iniciarse mientras el individuo está recibiendo la medicación. Una vez que se interrumpe el tratamiento, los síntomas de pánico o ansiedad suelen mejorar o remitir entre pocos días a varias semanas o un mes. No se debe realizar el diagnóstico si el inicio de los síntomas de pánico o de ansiedad precede a la intoxicación de sustancias o medicamentos o a la retirada de los mismos, o si los síntomas persisten durante un periodo sustancial de tiempo, por lo general más de un mes, desde el momento de la intoxicación o la abstinencia grave. Si los síntomas de pánico o ansiedad persisten por largos periodos de tiempo, se deben considerar otras causas. Su prevalencia no está clara, se estima aproximadamente el 2% anualmente. Algunas sustancias o medicamentos asociadas al trastorno son el alcohol, la cafeína, el cannabis, analgésicos, anestésicos, insulina, etc. En fin, con esto concluimos nuestro cuadro sinóptico sobre los trastornos de ansiedad. Fue un gusto haber presentado para usted y buenas tardes.